Resistencia a la hegemonía neoimperialista. Para empezar, hay que definir qué es la hegemonía. Según la RAE, es la supremacía que un Estado ejerce sobre otros. Entonces, la hegemonía es la dirección suprema de un Estado superior sobre otro u otros. Ahora, el neoimperialismo es la versión moderna del imperialismo o la nueva forma de dominio de un país poderoso sobre otro más débil tras la etapa imperialista clásica, y que actualmente la siguen desarrollando de manera más o menos encubierta países como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Con estos dos conceptos podemos decir que la hegemonía neoimperialista buscó el control de la economía capitalista mundial y sus transnacionales, el control público de los estados, la imposición de sus leyes por encima del ordenamiento jurídico internacional y la agresión militar como forma superior de imposición del terror sobre los pueblos y naciones. Para el siglo XXI se han visto grandes cambios en la sociedad, desde prácticas, creencias e ideologías políticas. Las colonias que se crearon en la época moderna posterior a las conquistas quedaron a merced de estos cambios. Así, las ideas democráticas que llegaron a las diferentes colonias presentó a las sociedades la oportunidad de buscar una autonomía y con ello a la ideología de independencia. La creación de naciones libres y soberanas son parte de un nuevo orden y cambios importantes, no solo en la economía, sino también en la propia historia. La descolonización es un proceso de independencia de alguna nación en los ámbitos económicos, sociales, culturales y sobre todo políticos. Este proceso se puede producir por medios pacíficos o más o menos violentos. ¡Pero viva México libre! El propósito de este movimiento es que la que una vez fue colonia recupere su independencia y se valga por sí misma, y así también sea capaz esta nación de presentar un papel en el mundo. Este proceso se vio plasmado en el desarrollo de lo que hoy conocemos como primer, segundo y tercer mundo. Sin embargo, el proceso de descolonización dio pie en las naciones que hoy se consideran de tercer mundo. Se desarrolló en gran parte entre los años 1945 y 1962, ya que, para 1945, el mundo tenía un orden muy diferente a como hoy lo conocemos, pues recién acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la misma, se creó la ONU, la cual encabezó un movimiento anticolonial que en menos de un siglo ha conseguido que más de 80 territorios que se encontraban bajo un estatus de subordinación alcanzaran su independencia e ingresasen como estados soberanos en la propia organización, y que otras muchas naciones pudiesen optar libremente por integrarse en otro estado o asociarse con otra nación independiente. Un punto importante del proceso de descolonización fue la Carta de San Francisco de 1945, la cual difundió muchas reglas que sirvieron de guía para los territorios dependientes en su camino a la independencia. Además, se establecieron los principios que deben guiar a todos los estados miembros de la organización, incluidos aquellos que son potencias coloniales. Si bien es cierto que hasta ahora se han conseguido importantes avances en la desintegración colonial, no se ha podido dar por terminada esta tarea, pues para el 2019 aún existen 61 colonias en el mundo, de las cuales la mayoría son pequeñas islas, y las pertenecen a países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Dinamarca y, según las Naciones Unidas, algunos territorios ocupados ilegalmente por... Solidaridad económica es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basado en el bien común. Busca la equidad y el equilibrio con el medio ambiente siguiendo los principios de autonomía, igualdad, responsabilidad social, transparencia y vida cotidiana. Un ejemplo de esta economía son las cooperativas, pues en estas ofrecen las mismas atribuciones y obligaciones a cada uno de sus miembros. Los movimientos cooperativos, mutualistas y autogestionarios encuentran en la economía una nueva perspectiva y nuevos conceptos que llegan a potenciar sus experiencias. También es una respuesta real y actual a los más graves problemas sociales de nuestra época, como la pobreza, la exclusión y la marginación que afecta a multitudes de seres humanos. Algunas contribuciones teóricas que deja la economía es proporcionar adecuada guía y eficientes criterios de eficiencia económica en los procesos de toma de decisiones y de gestión de operaciones que realizan, garantizar una identidad consciente a las experiencias y búsquedas, generar la confianza y la convicción suficiente respecto a su eficacia económica, asegurarte la autonomía cultural que necesita cualquier movimiento y proceso que aspire a realizar cambios profundos en la economía y en la vida social. Proporciona un lenguaje moderno, renovado, motivador y
cautivante en un contexto cultural, permite reconocer como parte de la misma la búsqueda de formas económicas alternativas y ofrece una posibilidad de integración bajo una común identidad social. El buen vivir. El buen vivir es una propuesta de los pueblos indígenas que plantea la posibilidad de vivir de una manera armónica con la naturaleza y las personas, llevando una vida en comunidad. Tiene fundamento filosófico, histórico, social y político. Es por esto que se considera una alternativa para cambiar el modelo depredador del mal vivir. En estos tiempos, donde se viven grandes crisis mundiales, el buen vivir de los pueblos andinos y amazónicos se consolida como una propuesta alternativa al sistema actual basado en la explotación de la naturaleza y de los seres humanos. El buen vivir es una alternativa que se enfoca en la defensa de la madre tierra y de la vida. Es por eso que su mensaje es una invitación para volver al camino del bien común, pensando en la comunidad como una unidad, de manera que sea vía posible para la humanidad. El buen vivir y la educación. La educación y el buen vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es parte esencial del buen vivir, ya que permite el desarrollo de las habilidades y capacidades humanas, garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el buen vivir es un eje esencial de la educación, teniendo en cuenta que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. En conclusión, tanto la descolonización como la solidaridad económica y el buen vivir han establecido las pautas para hacer realmente un cambio en la política y la manera de ver el mundo. Pues, después de tantos conflictos y riñas, lo lógico sería ver que la humanidad va hacia un camino de paz. Sin embargo, esto no es así, pues las grandes potencias se siguen peleando por el comercio, las energías, etc., ignorando por completo las consecuencias que traen estos conflictos.